Con las manos uso muchísimo la técnica que les comenté en otros videos, esa en la que Muy buenas gente, continuamos con la quinta y última parte de mi escultura de Scorpion. Vaya que se hizo larga esta serie, yo esperaba resumirla en unos 3 videos, pero conforme editaba me daba cuenta que había demasiada información. Así que preferí dividirla en partes más cortas para hacerlo menos pesado. Pero bueno, ya a partir de aquí voy a empezar con los detalles. Ya no falta mucho porque el tema de los detalles es algo largo de esculpir, pero me parece mucho más corto de explicar porque mucho de esto es solo cuestión de desarrollar la observación. No hay tanto tecnicismo involucrado como con la anatomía. Pero aún así es importante, así que empecemos. Antes de continuar, como les dije al inicio del video, quería mostrarles un recurso en el que trabajé hace poco que me ayuda muchísimo a mejorar mis retratos, y es un estudio que hice sobre los planos de la cabeza en 2 niveles. El primer nivel tiene unos planos básicos a considerar cuando se construye una cabeza, y el segundo nivel ya contempla un poco más en profundidad todas las formas de la misma. Cabe aclarar que para este estudio consideré 4 fuentes que desde mi punto de vista son muy fiables y busqué la manera de juntar ese conocimiento en este recurso. Mi primera referencia fue el libro Drawing the Heads and Hands de Andrew Loomis. La segunda, el libro Anatomy for Sculptors de Old Designs y Sandy Condrats, más varios estudios que han compartido en sus redes. Mi tercera referencia fue el libro Human Anatomy for Artists de Elliot Goldfinger y la última, el curso de anatomía del Gumroad de Rafael Grassetti. Así que bueno, ¿a qué voy con esto? Pues que esos recursos pueden ser suyos, pero para esto quiero proponerles algo. Cuando el canal llegue a los 1000 suscriptores voy a ver la forma de compartirlo con todos ustedes como agradecimiento por ayudarme a sacar el canal adelante, pero me parece justo trazar un objetivo al que hay que llegar para hacerlo. Como ven, traté de referenciarme de grandes exponentes para ser lo más preciso posible, pero como siempre los animo a no guiarse únicamente por lo que yo les comparto. Siempre contrasten la información e investiguen por su parte. Pero como sea, creo que esto les puede ayudar para comprender muchas cosas. Y una última cosa. Sobre este estudio hice uno considerando proporciones más realistas, pero para quienes les gustan los superhéroes, también hice uno adaptado a proporciones heroicas, el cual compartiré cuando lleguemos a los 1200 suscriptores. Así que pónganse las pilas y denle like al video, comenten, suscríbanse, pero sobre todo compartan el contenido del canal para que podamos llegar a la meta lo antes posible y esto pueda ser suyo. Y sin más que decir, continúo con el video. Para el diseño de la espalda sabía que quería tener unas líneas entrecruzadas, pero no estaba muy seguro de cómo hacerlas. Probé varias cosas e invertí bastante tiempo, pero ninguna me terminaba de cuadrar, y al final hice lo que les voy a mostrar. Abrí un nuevo archivo y creé un plano vertical. Este plano me iba a servir de referencia para definir los límites del documento más adelante, y para poder crear el tiling que quiero con la textura. Luego con cubos empecé a crear ese efecto de cuando la tela gruesa está cosida y reubiqué copias tratando de crear un patrón en el que los bordes del plano estén a las mitades de los cubos que llegaban hasta este punto. De manera que al crear un tile las formas se repiten y parece un solo modelo continuo. Porque cuando van a repetir la textura, los laterales se van a unir y el borde superior se va a unir con el inferior para crear el mismo efecto en una superficie más grande. Por eso tienen que procurar ser lo más precisos posible en los bordes. De ahí también quería agregar unas pequeñas arrugas en las esquinas de cada cubo, pero en los bordes tenía el problema de que si las hacía hacia el centro, el otro lado no iba a replicar tal cual la arruga. Entonces esculpí las arrugas apuntando al centro y dejé un margen limpio en los bordes. Luego modifiqué el tamaño del documento a uno de 540 x 540 para crear la textura. Y para cuadrar dentro de ese espacio a mi diseño, selecciono el plano que puse al principio y presiono la F para reubicar el plano al tamaño del canvas. Antes asegúrense que el plano está totalmente perpendicular al eje desde el cual están mirando. En este caso sería el eje Z del canvas. Pero bueno, eso va a depender de en qué eje hayan puesto el plano. Si su ancho está en el eje X y su alto en el Y, debe estar mirando perpendicularmente al eje Z. Si su ancho está en el eje Z y su alto en el eje X, debería estar mirando perpendicularmente al eje Y. Es mucho más sencillo de lo que suena. Básicamente, si es que el plano está un poco movido, la textura no va a funcionar. Es por eso que deben cuadrar bien aplastando Shift mientras rotan para bloquear la cámara. Y ya que tengo la textura, necesito que la superficie sobre la que la voy a colocar tenga UVs. Si no, el tiling no va a funcionar. Más adelante les explico por qué. Yo sé que se puede hacer UVs en ZBrush, pero en este caso no me conviene y prefiero exportar un nivel bajo de subdivisión de cada objeto y llevarlos a Maya por 2 motivos. El primero es por comodidad.
Me parece que el sistema de UVs de Maya te permite tener mucho más control sobre lo que estás haciendo porque tiene más herramientas. Y al poder seleccionar con facilidad las caras, vértices y bordes de los polígonos, es más fácil abrir y colocar las UVs de modo que funcionen correctamente para el tiling. Y lo segundo es para no aumentar el tamaño de mi archivo de ZBrush innecesariamente, porque como ya tenía agregadas subdivisiones, para hacer las UVs tendría que trabajar sobre una copia. Y al generar una copia se agrega una nueva tool, que por más sencilla que sea, aumenta considerablemente el tamaño del archivo. Peor cuando se tiene varias tools o pocas pero pesadas. También pude haber duplicado el objeto, borrar las subdivisiones superiores y ahí hacerlas a su vez sin crear otra tool, pero igual prefiero tener el control que me brinda Maya. Pero bueno, como sea que lo hayan hecho, tienen que copiar esas UVs al objeto principal y con eso ya estarían. Ahora que ya tengo mis UVs, voy al Noise Maker, activo la opción para usar las UVs e importo la textura desde donde dice Alpha On Off. De ahí solo juego con la escala de intensidad. Borro el efecto de ruido, acepto y aplico sobre la geometría. Antes de eso, si no tienen la superficie sobre la que van a poner la textura separada, deben hacer una máscara a todo lo que no quieren que tenga la textura. Los poligrupos ayudan mucho para acelerar ese proceso porque permiten enmascarar áreas completas de una, si no enmascaran manualmente. De ahí hago lo mismo para agregar la textura de tela del resto, y esculpo algunos detalles como hilos sueltos, rasgaduras, lo que sea que me ayude a contar una historia. En este caso no me interesa que la ropa esté pulcra, me agrada mucho más la idea de que se vea desgastada. En general en cualquier escultura me parece más interesante esculpir ropa un poco desgastada porque siento que eso le aporta más, pero ya es cuestión de preferencias. Sigo trabajando las arrugas de la camiseta de la misma manera que les expliqué hace un rato, pero considerando que el tipo de tela es diferente. Entonces, por más que uso las mismas referencias, sumo otras que se asemejan al tipo de tela que quiero y voy modificando según como veo que debería reaccionar tanto el movimiento y forma del cuerpo como los objetos que tiene alrededor. Por ejemplo, aquí tengo las correas del cinturón pegadas a la camiseta, entonces debo esculpir unos pliegues por encima que muestren cómo se aprieta la tela. Al otro lado, como el cuerpo está estirado, la tela no se ve tan influenciada por el cinturón, a comparación del lado derecho, pero igual lo está levemente. Para la camiseta sería básicamente el mismo proceso que con la prenda amarilla, así que no voy a profundizar mucho más. Solo quizás que para las rasgaduras usé el Lord/Curve, hasta que se empezó a ver la piel. Y me aseguré que no queden huecos entre la piel y la camiseta. Para la máscara, al inicio probé cómo quedaría si aprovechara los flujos de la geometría para diseñar. Y avancé un poco en el diseño, pero como a este objeto le hice la retopología sin simetría, no me quedaba tan bien cuadrada. Así que borré todo y empecé a hacer otro diseño con máscaras sobre una copia para poder deformar sin perder la base. Ya que el diseño superior que estaba haciendo iba a tener un material distinto al del resto de la máscara, prefería tenerlo por separado. Hice algo así como una cola de escorpión con divisiones claras, y para el diseño de las curvas interiores de cada parte también separé por poligrupos, y modifiqué la rotación de cada uno rotando desde la raíz hasta conseguir formas que me gusten. Luego con el Curve to Snap creo algo parecido a unas patas a los costados del diseño. Miren cómo, aunque no estoy creando las curvas en el subtool de la cabeza porque tiene subdivisiones, sí que me respeta la forma de su superficie cuando trazo la curva. Esto es un ejemplo de lo que puedo hacer para agregar una curva sobre una superficie que ya tiene detalles. Puedo insertar un objeto cualquiera, crear la curva con Snap en la superficie de otro subtool y una vez que lo tengo listo, borro el objeto que creé y mantengo la curva. Aquí importo una baja subdivisión del modelo en Maya y hago las UVs para poner la textura y repito el mismo tipo de detalle que con la camiseta. Lo mismo con la capucha, solo que para esta sí busqué referencias más específicas y probé varios diseños antes de este que pueden ver. Al final me decidí por este diseño más simple, porque antes estaba tratando de dividir por poligrupos la punta y algunas partes a los costados para hacer áreas como de distinto material. Pero me di cuenta que se estaba sobrecargando mucho el diseño general y es mejor que haya espacios que permitan descansar la vista. Como la máscara ya tenía un diseño medio elaborado, pensé que si seguía metiendo mucho detalle a la cabeza se iba a cargar mucho. Para los pliegues seguí más o menos el mismo proceso que con los demás, y de ahí seguí con el borde de la prenda amarilla al que quería darle una apariencia como de cuero. Para esto encontré unos alfas sencillos de cuero en internet, pero no me limité a usarlos y dejarlos ahí. Usé los alfas como guía y luego fui refinando con otras herramientas, siguiendo más o menos la misma forma. Creé desgastes, partes rasgadas, cortes, etc. Hice unas líneas a lo largo de los bordes de esa geometría y poco más.
Seguí con las correas de la parte superior del torso más o menos de la misma manera, pero tratando de diseñar un tipo de cuero diferente al que acabé de hacer. Porque igual, aunque los voy a poder distinguir porque tendrían diferentes colores, también me interesa que el acabado sea distinto. No vale repetirse siempre con el mismo tipo de detalle. Un pequeño consejo: si van a usar alfas en una superficie cuya parte trasera no se va a ver, les recomiendo activar el Backface Masking para no agregar detalle a las caras que no se ven. De manera que al hacer Decimation, si lo hacen, van a conservar más detalles en donde sí les interesa y reducir la cantidad de polígonos. De ahí, bueno, continúo detallando el resto del cuero usando un proceso parecido, tratando de hacer variaciones. Ahora, si ya identifico qué objetos van a tener el mismo material, uso el mismo proceso para detallar esos objetos. Por ejemplo, tenía la idea de que el cuero de la hombrera sea del mismo tipo que el de las correas, pero distinto al del borde negro de la prenda amarilla. Por eso enfrenté de distintas maneras cada detalle a pesar de que ambos objetos son cueros. Una cosa que les recomiendo es que cuando saben que ya solo les queda detallar, empiecen haciéndolo por grupos de objetos. Por ejemplo, si tienen telas, detallen todas las telas primero. Luego todas las correas, luego la piel, algo así se me ocurre, dependiendo del proyecto que tengan. Con el objetivo de mantener un mismo estilo entre los objetos que en teoría tienen el mismo material. Por ejemplo, la prenda amarilla de mi personaje en teoría es parte de la misma que la tela amarilla que está colgando al inferior, pero los tengo como objetos separados, entonces al momento de detallar trabajo simultáneamente sobre las dos. Con eso vamos a evitar que, por ejemplo, al momento de poner una textura, le cambiemos drásticamente la escala o intensidad de la una comparado con la otra. En este ejemplo en concreto también podría guardar los patrones del Noisemaker y abrirlos cada que vaya a detallar un objeto parecido para no tener que configurarlo de nuevo. De esta manera me ahorro mucho trabajo porque no tengo que reeditar cada vez que quiera usar la misma textura. Luego sigo con las correas del cinturón y voy variando sus grosores para que no todas sean exactamente iguales. Les pongo unos pequeños botones para que se agarren y alrededor esculpo un pequeño desgaste para dar la sensación de que se estuvo estirando, y agrandando o rasgando los huecos, variando el tipo de desgaste de cada uno. Algunos con rasgaduras más abiertas, otros un poco más carcomidos, etc., para evitar la repetición. Asimismo, en los bordes hago unos cortes y creo algo más interesante. Ya que tengo la mayoría de accesorios, procedo a detallar la piel, pero antes de eso necesito hacer retopología. En este caso, un Series Mesher automático me basta. Lo único que necesito es asegurarme que los brazos estén en poligrupos separados del cuerpo para generar un flujo que me permita trabajar las uniones y arrugas en las axilas con mayor facilidad. Básicamente con tener un loop alrededor del hombro y por la axila está bien. Luego cierro los huecos, hago crease a esos bordes y empiezo a agregar subdivisiones. Antes de eso dupliqué la subtool para poder proyectar los detalles que tenía hasta el momento. Luego alcancé un nivel de subdivisión que conserve los mismos detalles y puedo borrar el cuerpo con Dynamesh para ahorrar espacio. A continuación empiezo a detallar el serrato anterior viendo referencias y en un punto uso una referencia de otro cuerpo que está más definido en esa área únicamente, para fijarme mejor en la manera en que se cruzan con el oblicuo externo generando esa forma de zigzag, y hasta qué punto se define en la unión con el dorsal. De esta manera puedo extrapolar esa información a las imágenes que veo del otro tipo de cuerpo y tener una estructura más sólida, porque quiero evitar recaer en esculpir literalmente lo que veo sin tener esas consideraciones. Lo cual me parece que es un error de principiante bastante común, esculpir los músculos tal cual los ven en las referencias sin entender lo que los involucra, haciendo que al final solo parezca que el cuerpo está relleno de bolas infladas sin algún sentido. Sé que tampoco quiero hacer un cuerpo totalmente definido, así que trabajo el pequeño depósito de grasa que está por debajo del pectoral. Entre este y el cruce entre el serrato anterior y el oblicuo externo, así esa área se vuelve más natural. También le doy forma sutilmente a la porción abdominal del pectoral, que es ese pequeño músculo al inferior que pareciera estar desconectado del resto del pectoral. Además, trabajo el serrato sabiendo que sus formas son más redondas, mientras que los oblicuos son más planos. No inflen todo para agregar volumen sin sentido, esto va a darle un mejor contraste a la forma del torso. Paso a esculpir las formas secundarias del brazo izquierdo y empiezo a tener más en cuenta la dirección de las fibras de cada músculo, cómo son cuando se aprietan y demás. Para esta etapa me gusta trabajar conjuntamente con el Clay Brush, el Inflate, el Standard y el Damp Standard principalmente, con bajas intensidades y un tamaño de pincel igual de reducido, para ya poco a poco agregar pequeños detalles. Siempre guiándome de las referencias, no copiando, pero guiándome. Fíjense cómo en esta posición el braquio radial genera una arruga bastante marcada en el área de la flexión. A veces la gente se confunde y como ven dos volúmenes separados piensan que son dos músculos,
y luego se hacen un lío tratando de encontrar cuál músculo es cada uno, pero es el mismo. Esa arruga se genera porque la piel se aplasta, nada más. Su origen está en el segundo tercio inferiolateral de la cresta supracondilea del húmero y se inserta en la cara latero-inferior del radio, proximal a la apófisis estiloide. Sigo con el extensor carpo radial largo, que es el que está justo por debajo del bráqueo radial, con su origen desde el tercio inferior-lateral de la cresta supracondilea del húmero hasta el epicóndilo lateral, y se inserta en la superficie dorsal del metacarpo del dedo índice. Sigo con los extremos definiendo sobre todo los inicios de estos. Noten el triangulito formado por el acromio al lado del olecrano, el codo y los detallo un poco considerando la dirección de sus fibras. También marco un poco más la clara división que hay entre los flexores y los extensores por donde pasaría superficialmente la ulna. Y sigo trabajando la musculatura viendo las referencias. Como tengo tapado gran parte del antebrazo, no voy a profundizar demasiado en esto, seguramente lo hago en una próxima ocasión. De ahí esculpo la arruga que se genera en los flexores por efecto de la aponeurosis bicipital del bíceps que aprieta en esa zona. Y pulo un poco más los volúmenes del braquial, de la cabeza medial del tríceps y del coraco braquial, para definir mejor la forma general de la cara medial de la parte superior del brazo. Luego hago más o menos lo mismo con el brazo derecho, pero mirando referencias del brazo extendido,